Bueno, después de 24 viernes estamos de regreso acá. Usted es entonces un privilegiado de ser parte de esta apertura presencial, semipresencial. Estábamos mirando que hay un buen número de hermanos aún conectados también, y damos gracias al Señor por ellos. También una bendición especial. Bien, yo quiero en esta hora compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. De una u otra manera el Señor nos habló de manera especial en el aniversario con respecto a ese tesoro que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese tesoro que es un tesoro productivo en nuestro corazón. La pregunta es ¿por qué Jesús, como tesoro y presencia de Dios en nosotros, por qué no produce en todas las personas lo mismo? ¿Por qué no produce en todos los corazones lo mismo? Y ahí es donde debemos reflexionar con respecto a qué produce Jesús en nuestro corazón. ¿Qué produce el Señor en tu vida? ¿Qué produce Dios en tu corazón? Y quiero que vayamos a la palabra en Marcos capítulo 5, versículo 24. Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 24. Y antes de que leamos la palabra, me gustaría invitarle a hacer una oración por esta palabra. Pedir que sea Dios bendiciendo, que sea Dios ministrando su corazón, que sea el Señor trayendo revelación a nuestro corazón. Es lo más importante. Padre celestial, en esta maravillosa hora queremos bendecir este tiempo de la palabra, Señor. Que tu Espíritu sea poniendo esta palabra en nosotros, Dios. Que tu Espíritu sea haciendo producir algo maravilloso en nosotros, Señor. De manera especial te lo pedimos, Rey. Que en esta noche provoques una fe sobrenatural. Es un viernes de fe, es un viernes de milagros. Pero sabemos que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Que cuando tu palabra es predicada, que cuando tu palabra es anunciada, suceden cosas maravillosas, Señor. Te pedimos, obra poderosamente en nosotros. Coloca tu necesidad, coloca allí tu carga, coloca allí ese milagro que estás anhelando y deseando, de sanidad, de transformación, algo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias por tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 24 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bien, cuando leemos este pasaje, vemos lo que produce Jesús en la vida de alguien, lo que produce el Señor en la vida de un corazón. Y por eso le preguntaban en esta hora: ¿qué produce Jesús en ti?
¿Qué produce Jesús en tu vida? ¿Qué produce Jesús en tu corazón? ¿Por qué no sucede lo mismo en todas las personas? ¿Por qué Jesús no inspira lo mismo en todos? No solo los que estamos aquí, sino aún los que están fuera. ¿Por qué Jesús no inspira lo mismo en todos los corazones? ¿Y por qué en algunos sí? Y también deberíamos preguntarnos, entonces, ¿qué debería producir Jesús en nuestro corazón? Y viendo este pasaje que estamos leyendo, podemos ver allí que los problemas, las tentaciones, las dificultades y adversidades no producen los mismos resultados en unas personas que en otras. Vemos una mujer, acabamos de leer, que está sufriendo, dice la escritura, está siendo azotada, dice la palabra, y no un mes, no 15 días, no 20 días, ni 2 meses, sino 12 años. 12 años de un azote, 12 años de una enfermedad, 12 años bajo una situación difícil y adversa. Pero Jesús produce en ella algo especial. Jesús produce en ella algo maravilloso. Pero a veces vemos que los problemas, las luchas, a algunas personas las derriban, a otras personas las frustran, a otras personas las amargan. Y aunque Jesús, oyen hablar de Jesús, aunque escuchan hablar de Jesús, los resultados en ese corazón, los resultados en esa vida no son los mismos que en otros. Pero en esta noche yo quiero compartir lo que creo que produjo Jesús en la vida de esta mujer, en medio de su necesidad, en medio de su crisis, en medio de su caos. Dice, lo primero que quiero que resaltemos está allí en el versículo 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Pero dice la Biblia que cuando ella oyó hablar de Jesús, algo pasó. Lo primero que sucede, y quiero que usted tome nota de esto, guarde en su corazón bien esto, es esperanza. Ella, cuando oyó hablar de Jesús, a su corazón y a su vida, lo primero que llegó fue una esperanza. 12 años, una esperanza a pesar del tiempo. Porque cuando uno está siendo víctima o está sumergido en algo que no cambia, y vienen y le ofrecen un cambio, usted ya no tiene esperanza. Usted ya más bien se volvió incrédulo, usted más bien se volvió escéptico. Cuando pasan los días, las semanas, los meses, los años y las cosas no cambian, inclusive empeoran. Entonces la gente ya no tiene esperanza, ya no tiene credibilidad, la pierde. De hecho, me llamó la atención, creo que hoy era la inauguración del túnel en el Alto de la Línea. Me llamó la atención que entrevistaron a un habitante de aquel sector y le dijeron: yo hasta que no lo vea no lo creo, porque llevo más de 10 años escuchando que lo van a terminar y nunca lo terminan. Hoy era la inauguración. Yo creo que esta persona, hasta que no se suba en un vehículo y lo atraviese, no va a creer, porque esa persona ya el tiempo le hizo perder la fe o la esperanza de ver un cambio en el contexto que le estoy hablando. Pero esta mujer oyó hablar de Jesús y nació una esperanza a pesar del tiempo. A pesar de que han pasado 12 años de un azote, de una enfermedad, el oír de Jesús le hizo nacer una esperanza. Y lo otro es una esperanza no solo a pesar del tiempo, sino a pesar de las decepciones,
las desilusiones, el fracaso. Porque dice que había sufrido mucho y había pasado por muchos médicos y nada mejoraba. Al contrario, ¿qué dice la Biblia? Le iba peor. Le iba peor. Una cosa es que usted tenga una enfermedad, vaya a un médico y siga igual. Vaya a otro médico y siga igual. Pero otra cosa es que usted salga de ahí y le vaya peor. Eso agrava la situación. Eso agrava esa circunstancia. Pero lo tremendo es que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino a su corazón una esperanza de que después de 12 años algo podía ocurrir. De que a pesar de que había pasado por un montón de médicos, tenía la esperanza de que con Cristo las cosas iban a ser diferentes. Entonces mira lo que produce el oír de Jesús en el corazón de alguien que quizás lleva 12 años bajo azote, que quizás ha pasado por muchos, ha quemado muchas posibilidades, muchas opciones de cambio, pero tiene la esperanza de que ha oído de Jesús y que ese Jesús va a venir a cambiar su vida. Gloria al Señor. ¿Qué pasa en tu corazón cuando oyes hablar de Jesús? ¿Qué pasa en tu corazón cuando oyes la palabra de Dios? ¿Qué pasa en tu corazón cuando escuchas de su poder, de su gloria? Cuando leíamos que el tesoro que Él puso en esta vasija de barro es un tesoro productivo y que produce una hipérbole de la gloria de Dios. Yo leía eso y yo reflexionaba y decía: cómo Jesús produce en medio de las circunstancias más difíciles cosas maravillosas. Entonces dice la Escritura que en ella se produjo una esperanza tremenda. Pero déjeme resaltar algo que yo veo que también produjo el oír hablar de Jesús en ella. Dice versículo 27: cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Cuando Jesús produce algo en nosotros, no solo produce una esperanza maravillosa, no importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que esté sucediendo, o aún en este tiempo que estamos enfrentando como sociedad, tus finanzas, tu familia, no importa. Pero en tu corazón debe haber una esperanza. En tu corazón debe haber eso, porque tú crees en Jesús. Tú crees que lo que has oído de Él es verdad. Tú crees que el poder que Él tiene es verdad. Tú crees que lo glorioso que Él es verdad. Entonces eso debe producir en ti una esperanza de que Él no te va a fallar. De que si te fallaron los médicos, de que si te falló el tratamiento, de que si te falló esto o aquello, el Rey de Reyes sí cumple. El Rey de Reyes sí cambia. El Rey de Reyes sí hace cosas maravillosas. Él sí hace cosas gloriosas. Él no me va a fallar. Y esa es una esperanza que tiene que haber en ti, aún en medio de lo que estamos viviendo. La gente dice: la economía está difícil, va de para abajo, no esto, aquello. Pero en los hijos de Dios debe haber una esperanza, porque Jesús no nos va a dejar en vergüenza. Pero también produjo acciones de fe. Número 2, acciones de fe. Es decir, cuando yo escucho hablar de Jesús, debe provocar acciones en mí. Y la acción que ella refleja es que tomó la decisión de ir a Jesús pese a su condición de impureza. ¿Sabe? Por la enfermedad que ella tenía, era considerada socialmente una mujer impura.
No podía ir a un templo, no podía ir a la sinagoga, no podía ir a ningún lado porque estaba impura, declarada impura por su enfermedad. Es decir, esa probabilidad de vida social en ella era nula. Mas sin embargo ella toma la decisión de acercarse a Jesús y de ir a Jesús aún en medio de su situación, sabiendo que quizá la iban a rechazar. Algunos estudiosos de la Biblia resaltan que posiblemente su apariencia física no era agradable, pues era una mujer que tenía una enfermedad que afectaba su contextura física, su apariencia. Otros van más allá y dicen que aún su olor quizás no era agradable por su misma enfermedad. Pero a pesar de todo eso que está en contra de ella, a pesar de todo eso que no está a favor de ella, ella toma una decisión porque oyó hablar de Jesús. Y tomó una decisión, y la decisión es ir al Señor, ir a Él, aunque sea impura, aunque esté en esa condición, toma una decisión. Ese día se tuvo que alistar, prepararse y decir: voy a buscar a Jesús del que he oído. Ya está la esperanza en ella, pero ya hay una decisión en ella. Y no solo su condición de impureza la apartaban, la alejaban del Señor, sino las mismas multitudes. Una cosa es que usted vaya a buscar a alguien que no es tan concurrido, y otra cosa es que usted busque a alguien que todo el tiempo está ahí ocupado. A Jesús, por eso leímos y decía, lo seguían multitudes. Las multitudes lo seguían, y cuando leemos el contexto, y pueden leerlo en casa con más calma, había otra persona que le estaba implorando a Jesús que resucitara, que orara por su hija, que estaba gravemente enferma. Se llama Jairo. Él estaba en ese momento hablando con el Señor, cuando en medio de esa multitud, esta mujer tomó la decisión. Pero en su decisión no solo había dicho: voy a buscarlo, voy a ir, no importa que haya multitud, me voy a acercar a él. Fue valiente en medio de todo. Pero dice la escritura que ella decía, escuche bien lo que dice allí. Vamos a volver a leer el versículo 27, perdón. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella tomó una decisión: tocar a Jesús, tener un contacto con Él, una cercanía con Él. Pero lo que quiero resaltar en esta hora es, mire, todas las adversidades, todas las oposiciones, todas las dificultades que ella tiene para que eso ocurra, mas sin embargo tiene fe, mas sin embargo tiene esperanza de que ahí va a suceder algo con ella. Y por eso le estoy diciendo, todo lo que produce Jesús en la vida de una persona produce esperanza, produce acciones que son acciones de riesgo. Porque ella corría el riesgo de que la misma multitud no la dejara avanzar. Ella corría el riesgo de quizás una vez más iba a fracasar su esperanza. La resolución de tocarlo. Los otros evangelios de Mateo y Lucas dicen que ella decía: si tan solo tocare el borde. Ni siquiera era completo, un toque así, al menos el borde. Si al menos tocara el borde. Y aquí la tercera cosa que Jesús produjo en ella: una convicción. Mire lo que dice el versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Esa es una convicción que poca gente no tiene. Es una convicción que poca gente deja que Jesús provoque en su vida. Y yo he oído testimonio de gente que ha dicho: estoy enfermo, pero si tan solo oraran por mí, pero si tan solo llegar a la iglesia, pero si tan solo, y tiene una convicción que cuando eso pasa, el milagro ocurre. Tres cosas que yo resalto que Jesús provocó en este corazón: esperanza, decisiones y acciones de fe, pero una convicción. Ella decía, dice la Biblia, ella decía: si tan solo toco el borde de su manto, soy sana. Si tan solo lo contacto de él, voy a recibir la sanidad. Pero hay gente que no tiene esta sensibilidad. Hay gente que no tiene un corazón así. Hay gente que oye la palabra, hay gente que oye lo que Dios dice, hay gente que oye lo que el Señor desea hacer en la vida, pero el corazón está duro, lleno de incredulidad, lleno de dudas. En vez de tener fe, en vez de tener esperanza, tienen temor. Hay otros que no toman decisiones. Su fe es una fe paralizada. Dice que tiene fe en que Dios le va a dar un trabajo, pero no pasa hojas de vida. Así no funciona. Así no funciona. La fe lleva obras, la fe lleva acciones. Y por último, esa convicción que había en ella. Y decía, dice la Biblia, y decía: si tan solo tocare, seré salva. Y quiero que leamos lo que sucedió. A partir del versículo 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Repita conmigo: enseguida. Mire todo lo que había en ella. Esperanza de que este no era un médico más, de que este no era un tratamiento más, de que a pesar de 12 años, ese día, en ese momento, en ese preciso instante, algo iba a suceder. Se había tomado el riesgo de ir y tocarlo. Se había tomado el riesgo de buscarlo, de superar las multitudes y de tocar al menos su manto. Y decía con convicción: si tan solo lo toco, el milagro ocurre. Y todo eso que había en ella, todo eso que estaba en ella, dice la palabra, enseguida. Mire cómo no se atrasó, mire cómo no tardó. Cuando hay tanta esperanza en tu corazón por Jesús, cuando hay tantas convicciones, cuando hay tanto en tu corazón por Él, Él nunca te dejará avergonzado. Enseguida algo pasará en tu vida, enseguida vendrá la respuesta, enseguida sucederá algo maravilloso.
Es decir, el Señor no deja que esa esperanza se frustre. El Señor no deja que esa convicción quede en vergüenza. El Señor nunca te dejará en vergüenza. Enseguida se detuvo la fuente que la desangraba. Enseguida se detuvo la fuente que producía todo esto en ella. Enseguida esa fuente se detuvo, dice la Biblia. La fuente se secó. Era una fuente que la desangraba, era una fuente que la deterioraba. Pero a veces solo necesito confiar, creer y poner mi esperanza en Él. Pero Él enseguida va a llegar. El momento de cumplimiento va a llegar. Y eso se seca, eso se detiene, eso para. Y eso es lo que leemos en esta noche en la palabra. La fuente que la desangraba se detuvo, cesa, para, se seca. Y dice la escritura, y sintió en su cuerpo, dice la Biblia, y sintió en su cuerpo que estaba sana. Algo sintió. Algunas personas son críticos de sentir. Yo pienso que el peligro es cuando usted solo se basa en lo que siente. Pero sentir no es malo. Algunas iglesias critican el sentir. Entonces no creen que usted sienta corrientazos espirituales, pero pasa. Hay gente que critica el hecho de que usted sienta ganas de saltar porque tiene harta esperanza en Jesús. Hay gente que critica el hecho de que usted sienta cosas. Vuelvo y le digo, si hay un peligro, y es los que basan toda su experiencia y fe cristiana en un sentir, y se espelucan, se desbaratan y todo, pero sus vidas no reflejan ni esperanza, ni convicciones, ni acciones de fe. Son solo emociones. Ese es un peligro. Pero sí es una realidad de que yo siento cuando el Señor toca mi vida. Yo siento la presencia del Señor. Yo siento la presencia de Dios en mi vida. Y esta es una sensibilidad y una percepción que como hijos de Dios no podemos ignorar. Y fue algo tan fuerte que otros no entienden y comprenden. Los que no están viviendo esto, porque la que oyó hablar de Jesús fue esta mujer. La que tenía la esperanza era esta mujer. La que había venido decidida a tocarlo era esta mujer. Y la que decía y repetía, si tan solo lo toco seré sana, era esta mujer. No era Pedro, no era Pablo, no era Julano, no era la multitud que estaba ahí. Por eso cuando ocurrió el milagro, nadie sabía lo que estaba pasando. Por eso cuando ocurrió la bendición, nadie sabía lo que estaba sucediendo. Y de hecho, el único que supo lo que había sucedido fue ¿quién? Jesús. El único que sabe lo que está pasando en esta noche en tu corazón es Jesús. El único que sabe tu nivel de esperanza, el único que conoce tu nivel de decisión, el único que conoce tu nivel de expectativa, el único que conoce tu nivel de convicción es Jesús. A Él no lo podemos engañar. Y por eso esta mujer estaba a tal nivel que el milagro no se podía detener, sino que ocurrió así. Algunos dicen, versículo 30, que cuando Jesús dijo, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo hasta la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Escúcheme bien. Jesús sí sabía que algo pasó. Algunas personas dicen, ¿cómo Jesús se dio cuenta? De hecho es la pregunta de los apóstoles, de la gente que lo rodea. Dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
De hecho, yo soy de los que cree que Jesús no solo se dio cuenta de ese momento especial que ocurrió el milagro, yo estoy convencido de que Jesús también sabía quién era. Pasa como muchos capítulos y escenas de la Biblia donde Jesús dijo: Padre, voy a decirlo, pero no por mí, sino para que estos crean. Cuando la resurrección de Lázaro, Él no oró en voz alta por él. Él dijo: lo voy a hacer para que estos que están aquí crean. Yo creo que Jesús quería que todo el mundo supiera quién era. Por eso Jesús hizo lo que hizo. Imagínense, Él es el centro de la multitud. Él es el centro donde todo el mundo viene, lo está apretando, dice la palabra, y se detiene el que camina. El centro de la multitud, del escenario, todo se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Y empieza a realzar un momento que para muchos no importa. ¿Quién te ha tocado? Señor, todo el mundo te está apretando y tú dices: ¿quién te ha tocado tus vestidos? ¿Eso qué importa? Y cuando miramos la escena, Jesús iba para casa de Jairo a orar por una niña. Yo creo que el mismo Jairo decía: no, pero eso qué importa ahorita, más bien vamos a orar por mi hija. ¿Quién me tocó el vestido? ¿Quién no es ahorita? No importa. Ni a Jairo, ni a los discípulos, ni a mucha gente le importaba lo que había sucedido, pero a la mujer que había recibido el milagro y Jesús sí sabían que algo especial había pasado esa noche, ese día, ese momento. Digo esa noche porque creo que aquí hay muchos que hoy va a pasar algo especial, algo maravilloso, algo poderoso en el nombre de Jesús. Aún en nuestros hermanos que están conectados, aún los que están ahorita conectados a través de la red, yo creo que hoy es una noche especial. Que Jesús vea tu corazón, que tu corazón esté lleno de esperanza, que tu corazón esté lleno de expectativa, de que estés decidido. Jesús sí sabía, y Él dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Él provocó esto, Él provocó este escenario, porque hay algo que aquí quiero que sea claro y entendido. Esta mujer tenía un problema más grave que su fuente, que su situación, que su enfermedad. Yo creo que ella también tenía problemas de autoestima, de vergüenza. Como le dije, yo creo que ella no tenía una vida social por su condición. Yo creo que el problema de ella, más de los 12 años de azote, más de todo lo que ella había vivido, es cómo se sentía como persona. Rechazada. Y yo creo que por eso Jesús provocó todo este escenario, para que la rechazada, pero con esperanza, para que la que había gastado todo en médicos y ya no tenía nada, se volviera el centro de ese momento. Yo creo que el Señor lo hizo a propósito, para que ella dijera: yo fui la que hizo qué. Alguien dirá: la que hizo qué. La que hizo algo que, si usted lo mira desde la lógica, no tiene mayor importancia. Yo fui la que le toqué el vestido. ¿Eso qué? Pero cuando vemos el contexto,
Entonces estamos entendiendo yo fui la que cuando oí hablar de Jesús me llené de esperanza, me llené de fe, superé las multitudes, vine a tocarte sabiendo que si tan solo tocaba tu borde de tu manto iba a recibir un milagro sobrenatural. Y eso no es común, y eso no es ordinario. Eso es algo especial y maravilloso que merece que hasta el día de hoy prediquemos de una persona que oyó hablar de Jesús y su vida fue transformada de manera maravillosa. Hasta el día de hoy recordamos quién hizo eso. ¿Quién tocó ese manto con tanta fe? ¿Quién tocó ese manto con tanta convicción, con tanta esperanza? Y Jesús dice: ha salido poder de mí. Logró extraer. En la Biblia muchas personas lograron cosas que otros no lograron. Muchas personas en la Biblia lograron cosas que otros no, porque dejaron que ese Jesús inspirara sus vidas de una manera tremenda. Como aquella otra mujer que le dijo a Jesús: sana a mi hija. Era una mujer sirofenicia. Y Jesús le dijo: no, no es tu tiempo. Y ella extrajo un milagro por fuera de tiempo, porque era el tiempo de los judíos, no de los gentiles. Pero aún así logró recibir un milagro fuera de tiempo. Y dice la escritura, versículo 33: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho vino, se postró delante de él y dijo toda la verdad. Mire lo que dice el versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella necesitaba restaurar su dignidad. Ella necesitaba restaurar su identidad. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le está diciendo: hija, hija. No le dijo mujer maloliente, mujer enferma, mujer esto, mujer aquello. Hija. Le está dando una identidad, le está afirmando lo que ella es para él. Hija. Vuelvo y le digo, aquí más que un milagro físico, es un milagro de restauración, es un milagro poderoso de parte de Dios. Hija, tu fe, lo que no vieron los demás, porque cualquiera diría: eso fue un empujoncito, eso fue un contacto sencillo, eso no es importante. Lo que Jesús vio en ella fue lo que nadie vio y nadie verá en ti: la fe, la esperanza y la convicción que tú tienes de quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Yo creo que a veces nos falta. A veces carecemos de visión de quién es Jesús para mí. A veces cuando estamos sumergidos en los problemas, a veces cuando estamos sumergidos en las crisis, se nos olvida cuál es el Jesús que tú y yo tenemos. Cuál es el Rey al cual hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza. Y yo leo en la palabra que Él es el que resucita muertos, sana enfermos, echa fuera demonios, resucita a los muertos, calma las tempestades, multiplica panes y peces. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nadie es como Él. Nadie es como Él. Mi bendición no viene de los hombres, mi bendición viene del que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero invitarte a que te coloques de pie, y los que están allí conectados a que te dispongas. Y si te puedes poner de pie también, vamos a orar. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros sobrenaturales cuando hay gente con una fe
especial. Yo creo en milagros.